Muy buenas. En esta ocasión les voy a explicar qué es la electricidad a grandes rasgos, o para que por lo menos tú que me estás viendo vas a tener una idea de cómo funciona la electricidad en este mundo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En nuestro día a día nos solemos topar con muchas cosas que están relacionadas con la electricidad y de igual manera solemos escuchar muchos términos un tanto variados, tecnicismos que a veces no logramos comprender. Pero empezando desde el principio, claro está. ¿Qué es la electricidad? Es comprendida como un conjunto de fenómenos que se producen por el flujo de corriente de cargas eléctricas. Y ya iba a decir corriente, claro está, pero este flujo de cargas eléctricas a través de un determinado cuerpo que normalmente son los conductores, materiales que transmiten muy bien, que permiten la transmisión de electrones de un cuerpo a otro, o de cargas eléctricas, porque bien ya saben que las cargas eléctricas pues se vienen determinando por las características mismas de los átomos. Ya saben, un protón, un neutrón, un electrón, que el electrón es el que es negativo, el protón es positivo y el neutrón es neutro, pero bien, el neutrón ahorita no lo tocamos, ¿no? La decepción. La traición, amigo. Entonces, este flujo de cargas, ¿qué genera? Lo que nosotros denominamos una corriente eléctrica. ¿Ves? Ya pasamos de lo que es electricidad de grandes rasgos a corriente eléctrica. Entonces, si formalizamos nuestra definición de corriente eléctrica, llegamos a que una corriente eléctrica se comprende como la rapidez con que una carga Q pasa por un punto P a través de un conductor determinado en un sistema. ¿Y cómo medimos la corriente eléctrica? Pues bueno, la corriente eléctrica se mide por medio de la unidad llamada ampero, por este bonito señor llamado ampero. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Y un ampere representa el flujo de carga de un coulomb por cada segundo que transcurre en cualquier punto dado del sistema, ya siempre y cuando sea un conductor, o puede que no, pero normalmente eso se da en conductor. Y también se considera la corriente eléctrica, en este caso con los amperes, como intensidad eléctrica, que se comprende a través de una muy curiosa ecuación que explica que I, intensidad, es igual a Q entre T, es igual a la carga que pasa por el sistema entre el tiempo por el cual va a transcurrir esa carga. Y como ya habíamos tenido que el flujo de cargas es realmente un flujo de electrones, este flujo es realmente es un traslado por medio de arrastre, por medio del arrastre de electrones. Y esta velocidad de arrastre es de unos 4 km sobre hora aproximadamente. Y este flujo de electrones, o de cargas en realidad, que se tiene en una corriente eléctrica, ¿hacia dónde va? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Hacia dónde? La dirección de la corriente eléctrica convencional se comprende como aquella dirección en la que se moverían las cargas positivas dentro del sistema. Incluso si ya sabemos que el flujo de cargas en realidad es un flujo de electrones que son carga negativa. Pero hasta ahora, ¿de qué hemos hablado? De cargas, pero en este caso son cargas transitorias, porque dentro de los sistemas que estamos hablando, suponemos que un objeto está cargado eléctricamente y digamos que lo conectamos a tierra. En este caso, las cargas, digamos, si está cargado negativamente, van a pasar a través de nuestro cable, lo que hayamos conectado a tierra, y van a llegar a tierra ya que hay una mayor cantidad de cargas positivas, entonces van a buscar las cargas positivas para neutralizarse, o sea, va a quedar descargado. Entonces estas cargas son transitorias porque no tienen una vida útil muy larga, o sea, se utilizan durante un breve periodo de tiempo, porque en sí el sistema, en el momento en el que se acaben las cargas, ya se descargó y ya se quedó neutro. Ya no hay una diferencia de potencial que nos permita que
una carga negativa pase a este lado con mayor potencial, porque en el otro lado tenía menor potencial. Mira ese potencial. Y si tuviéramos un sistema de este tipo, pero que está continuamente cargado, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un sistema en el cual estarían pasando las cargas y llegarían a este punto, pero a su vez están generando otras por acá, bien, o están pasando más cargas por este lado. Entonces tenemos una corriente continua de cargas, y una corriente continua de cargas que implica una diferencia de potencial que se mantiene. Un dispositivo que tiene la capacidad de mantener la diferencia de potencial entre dos puntos se denomina fuente de fuerza electromotriz, o de otra manera FEM, que es como lo estaremos tratando en este video. Estos dispositivos son mayormente baterías o generadores. Las baterías, a través de procesos químicos, transforman energía química en energía eléctrica, y por su parte los generadores transforman energía mecánica en energía eléctrica. Pero regresándonos un poco a lo que teníamos antes de que flujo de cargas, de esto y el otro, estamos hablando ya no de lo que tenemos comúnmente como electrostática, ahora nos estamos yendo a lo que es la electrodinámica. En la electrodinámica, una FEM se representa con el símbolo griego Xi en minúscula. De igual manera, una fuente de FEM se representa con el siguiente símbolo. La fuerza electromotriz es trabajo por unidad de carga y se expresa al igual que la diferencia de potencial eléctrico o el potencial eléctrico, o se hace en voltios. Recordemos que un volt es un joule por coulomb en este caso, y este trabajo se realiza para mover una carga de un punto con bajo potencial eléctrico a otro punto con un potencial eléctrico muchísimo más alto, y se expresa por medio de la siguiente ecuación. Ahora estarás pensando, bueno, ¿y ahora podremos hablar de circuitos? Pues estás en lo correcto, pero detén tu caballo porque necesitamos hablar ahora de los elementos que encontramos en los circuitos. No, God! No, God, please, no! 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 Principalmente los resistores o resistencias. Una resistencia o un resistor se definen como un cuerpo que ofrece cierta oposición al flujo de cargas. Pues si bien los conductores, mayormente los metales, permiten un buen flujo de cargas, no son del todo perfectos. Entonces tienen un cierto índice de oposición. Los resistores más frecuentes en la industria electrónica ya son materiales cuyas resistencias se tienen definidas para un cierto material, tamaño, temperaturas, etc. Y por allá de 1826, George Simon Ohm descubrió que para un resistor dada una temperatura particular, la corriente era directamente proporcional al voltaje aplicado en la resistencia. Y con esto que obtenemos, la famosa ley de Ohm. Esta ley hace referencia a dicha proporcionalidad, ya que la corriente que circula a través de un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos, y si lo vemos con ecuaciones, nos queda esta ecuación. Las resistencias se miden a partir de una unidad denominada ohm, que se representa con el símbolo omega. Entonces, ahora sí podemos hablar de circuitos eléctricos. Muy bien, ahora sí, ya llegamos hasta aquí. Un circuito eléctrico no es más que una interconexión entre diferentes ramas de elementos eléctricos, como lo pueden ser resistores, baterías,
interruptores, etcétera, etcétera. De modo que al menos una de esas ramas cierre la trayectoria que se le dio a la corriente eléctrica dentro del sistema. Podemos empezar a hablar de muchos circuitos, de esto y el otro, y circuitos ultra complejos, pero el circuito más sencillo consta de una fuente de FEM y una resistencia externa. En los circuitos eléctricos se considera a la FEM a partir de la siguiente ecuación. Y dentro de esa interconexión de diferentes ramas se comprende lo que son dispositivos conectados en paralelo o en serie, o en ambos, pero esos son los básicos, en pocas palabras. Lo demás ya son cosas mixtas y desastre. Se dice que dos elementos o más están conectados en serie cuando tienen un solo punto que no está conectado a un tercer elemento. Para elementos que están conectados en serie, solo existe una trayectoria para la corriente, de modo que en cada resistor la corriente es la misma, derivando en la siguiente ecuación. Por su parte, el voltaje en los elementos conectados en serie representará la suma de las pérdidas de energía por unidad de carga entre cada resistor. Cuando pasa una corriente a través de un resistor, se ve en el otro extremo una pérdida de cargas. Una pérdida de cargas conectado a una fuente de FEM nos permite una diferencia de potencial que a su vez permite que siga fluyendo la energía. Entonces obtenemos la siguiente ecuación. Y si consideramos todas las ecuaciones que hemos tenido hasta el momento, tendremos que las resistencias en elementos conectados en serie es una resistencia total, que es la suma de cada una de las resistencias. Sin embargo, las conexiones en serie no son perfectas, ya que cada elemento conectado en serie se añade al total de resistencias del sistema, limitando la cantidad de corriente total que puede transitar por ella, ya que si se aplica demasiada corriente, al final de cuentas lo que va a pasar en alguna u otra resistencia es que no va a aguantar ese flujo de carga, no va a poder oponerse tanto a tremendo flujo de cargas, entonces va a terminar o quemándose, y cuando se quema normalmente se separa del sistema, haciendo que se abra. Por lo tanto, funcionaría, digamos, como un interruptor muy mal improvisado, y terminamos con un circuito en el cual ya no va a haber flujo de cargas. Y esto se ve solucionado con una conexión en paralelo. Una conexión en paralelo no es más que una conexión en la cual la corriente puede dividirse entre dos o más elementos del circuito, y estos dos o más elementos se terminan conectando en dos puntos comunes del circuito en general. Para conexiones en paralelo, la caída de voltaje entre cada resistor terminará siendo la misma que la caída de voltaje total, de modo que tenemos la siguiente ecuación. Con ello, una misma corriente eléctrica se pierde por unidad de carga independientemente de la trayectoria que tome, ya que puede ir hacia un dispositivo al igual que hacia otro dispositivo que están conectados dentro del sistema en paralelo. De modo que la ecuación es y sustituyendo las ecuaciones para sistemas en paralelo, para conexiones en paralelo, tenemos que la resistencia total se maneja por medio de recíprocos, obteniendo la siguiente ecuación. Aunque con un poquito de álgebra nos podemos ahorrar un poco de trabajo cuando manejamos únicamente dos resistores en paralelo, de modo que tenemos la siguiente ecuación, que es más sencilla de manejar en realidad. En vez de estar sumando recíprocos o cosas por el estilo, nada más tenemos una operación más simplificada. Tranquilo, no te duermas. Sé que ya es un poco de
temas un poco tediosos, pero vamos a intentar explicar algunas cosas que tal vez no me han quedado claras. Mencionamos muchas veces lo que es la diferencia de potencial eléctrico. ¿Pero qué es potencial eléctrico? El potencial eléctrico es igual al trabajo realizado por unidad de carga realizado contra las fuerzas eléctricas. ¿Para qué? Para transportar una carga positiva desde el infinito, desde muy lejos, hasta ese punto en específico. Suena un poco raro, pero con la diferencia de potencial vamos a entender un poco mejor. La diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo realizado por cargas eléctricas positivas desde un punto de mayor potencial eléctrico a un punto de menor potencial eléctrico. Y dirás, pero ¿qué no antes me dijiste que era al revés, de menor a mayor? Sí, pero recordemos que esto en realidad se está ligando mucho a la cuestión de la direccionalidad de las corrientes eléctricas, porque como mencionamos aquí, el trabajo realizado por cargas positivas, al igual que teníamos en la dirección en la cual se moverían cargas positivas en el sistema. Es un sistema que ya se ha determinado internacionalmente para manejar los temas de electrodinámica. Hablamos bastante de resistores, pero hemos olvidado una cuestión bastante curiosa. Hablamos de resistores, pero en realidad estamos hablando de resistores externos. Recuerden que habíamos mencionado que todos los materiales poseen cierta oposición al sistema. Entonces, ¿por qué están unidos los resistores dentro de un circuito? Normalmente por cables. Y estos cables tienen una resistencia interna, porque no todos son perfectos. Bien, en realidad no son perfectos. Existe R, una resistencia interna que al final del análisis que uno haga del circuito en general se va a terminar agregando en serie. ¿Por qué en serie? Es un punto bastante importante, y como vamos a tener una nueva resistencia, vamos a ocupar la siguiente ecuación mediante la FEM. En serie, ¿por qué los conectamos en serie? Porque cuando uno realiza un análisis electrodinámico de un circuito, se da cuenta de que una conexión en paralelo, por ejemplo, se puede resumir a una sola resistencia que esté conectada realmente en serie. Y esa resistencia realmente va a estar operando bajo las normativas de una conexión en paralelo, pero para hacer el análisis vamos a ocuparla como si estuviera en serie. Y así vamos a ir resumiendo hasta llegar a un punto en el que vamos a tener simplemente una resistencia y nuestras fuentes de FEM respectivas. Ahora, ya tenemos la idea de cómo funciona una conexión en paralelo, una conexión en serie, una corriente eléctrica, un circuito eléctrico en general, y que la electricidad. Ahora en rasgos ya acabamos. ¡Wii! Pero al principio mencionamos que la corriente eléctrica en nuestro hogar, en nuestro sistema eléctrico, ocupa la electricidad, claro está, obviamente, ¿no? Pero el sistema eléctrico de tu casa, la red eléctrica de tu casa, no es más que un circuito complejo. Esos circuitos que dijimos que los íbamos a dejar de lado. Vamos a retomarlos un poco, pero sin tratarlos a detalle, claro está. Cuando tenemos circuitos bastante complejos, la ley de Ohm se vuelve bastante tediosa al momento de analizar cada uno de los resistores que tenemos, ya que se suelen tener varias fuentes de FEM y distintas mallas. Las mallas son, en pocas palabras, la reducción de un circuito a una trayectoria cerrada. Dentro de un circuito podemos tener una, dos o tres o más trayectorias cerradas que se van derivando de un mismo circuito en común. Y ante este desastre de los circuitos complejos, ¿quién llegó? Llegó a salvarnos Gustav Kirchhoff. Es bellísimo. Quien desarrolló un método para analizar los circuitos complejos con lo que se denominan las leyes de Kirchhoff. Estas son dos leyes de Kirchhoff. La primera ley enuncia que las corrientes que entran
en una determinada unión terminan siendo las mismas que salen de dicha unión, pero que aún no nos referimos a un nodo. Un nodo es un punto del circuito donde se unen 3 o más elementos, mayormente alambre. Y la carga acorde a la primera ley de Kirchhoff no se puede acumular únicamente en ese nodo, se va a dispersar a través de los elementos que estén unidos a ese nodo y van a ser los mismos que terminen entrando que en los que terminan saliendo. La segunda ley de Kirchhoff enuncia que la FEM que circula a través de una malla cerrada es igual a la suma de todas las caídas de voltaje en dicha malla. Si lo vemos desde otra perspectiva, notaremos que ambas leyes se relacionan bastante con lo que es la conservación de la energía. La segunda ley se comprende a partir de la siguiente ecuación. Cuando se suman las FEMs de una malla, el valor de cada FEM se determinará como positivo cuando su salida coincida con el seguimiento de la corriente, y por su parte se considerará como negativa cuando su salida esté en contra de la dirección de la corriente. De forma similar, la caída de voltaje se considerará como positiva cuando siga la dirección de la corriente de dicha malla y negativa cuando se oponga a esta. Todo esto es necesario tenerlo en cuenta al momento de aplicar las leyes de Kirchhoff en un circuito complejo, ya que se tienen que seguir los siguientes 4 puntos. Primero que nada, elegiremos la dirección de la corriente para cada malla que vamos a tratar. Segundo, se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada nodo. Tercero, coloque una flecha en cada FEM de modo que ésta indique la dirección en la que la fuente de FEM, si actuara sola, haría que transcurriera por la malla una corriente positiva. Y cuarto, por última instancia, aplica la segunda ley de Kirchhoff a cada malla que estés tratando. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Con esto, si el circuito complejo da las características necesarias, obtendremos un sistema de 3 ecuaciones que puede ser fácilmente resuelto, y con ello podemos obtener los valores de las distintas incógnitas que queremos saber. Pero las leyes de Kirchhoff son más para cuando nos queremos meter a la electrodinámica ya de lleno o queremos empezar a estudiarla de lleno. Eso es todo por ahora. Espero que hayas entendido por lo menos alguno de los puntos que expliqué, o de preferencia que los hayas entendido todos. Si tienes alguna duda, no olvides en dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao.